parece, estamos en vivo. Bueno, buenas noches, compañeros, compañeras, compañeres. Bienvenidos, bienvenidas a este 13º programa de Sintrasub Sename, Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras Subcontratadas del Sename. Este programa que hace poquito lo bautizamos, le pusimos nombre, Intervención Directa, justamente un espacio que busca poder disputar desde varias plataformas la orientación del conocimiento, poder generar espacios de diálogo, espacios de reflexión en torno a lo contingente, en torno a nuestras condiciones laborales. Hemos tratado de darle como ese enfoque, digamos, desde la academia, desde la orientación del conocimiento, desde las organizaciones del mundo más feminista, desde las organizaciones sociales, populares, desde la asesoría jurídica. Y bueno, vamos saludando a quienes se van integrando a esta transmisión. Estamos cansados, estamos cansadas, estamos agotados, agotadas. Nuestra salud mental sentimos y creemos que se ha visto altamente deteriorada en este contexto de pandemia, de teletrabajo. Agradecer de esa forma a quienes están en este minuto en alguna pantalla mirando esta transmisión, a la que los van a mirar después también, y saludar principalmente a las compañeras y compañeros que han visto harto y alto deterioro de su salud mental en estas circunstancias, compañeras y compañeros que no lo están pasando del todo bien. Así que lo primero es saludarlo a ellos. En esta oportunidad estamos con dos compas que son súper importantes para nuestra organización. Estamos con Alba Barrera, que es Grupo Clínica del Trabajo, y parte del equipo que está encargada de la primera encuesta nacional de salud mental, y con Vicente Sisto, que él es director del posgrado, del doctorado, perdón, de psicología de la Universidad Católica de Valparaíso, miembro del grupo Trazas también. Dar un poquito de contexto a quienes se van sumando. Como decía, este es el 13º programa en vivo de Sintrasub. Bueno, Alba tuvo la posibilidad de participar junto al Grupo Clínica del Trabajo en nuestro tercer programa. Ya han transcurrido 10 espacios desde eso. Seguimos en teletrabajo. Probablemente vamos a llegar a varios más programas antes de volver a esta suerte de normalidad. Y estamos desde este lunes, digamos, lanzando la primera encuesta nacional de salud mental que queremos relevar en este espacio para que puedan ir haciendo sus preguntas, sus inquietudes, sugerencias, solicitudes, reclamos también. Somos abiertos a todo. Así que sin más, vamos a estar hablando de la precarización de lo social expresada en nuestra salud mental en el marco justamente de la primera encuesta nacional de salud mental en trabajadores y trabajadoras de la red privada del Sename, trabajadores y trabajadoras subcontratados del Sename. Así que, bueno, como es habitual en este primer bloque que es de presentación, nosotros le pedimos a nuestros invitados, a nuestras invitadas que puedan presentarse a sí mismos, así que vamos a partir con Alba. Cuéntanos un poquito del estudio, de quién eres, de el Grupo Clínica del Trabajo, y después vamos con Vicente, con el Grupo Trazas, con el rol también que juegas en el doctorado de la Universidad Católica de Valparaíso. Vamos, Alba. Sí, bueno, buenas tardes a todos y a todas. Yo soy Alba Barrera, soy trabajadora social, soy estudiante del doctorado en psicología de la Católica de Valparaíso y conformo el grupo Clínica del Trabajo y también el grupo Trazas, una endogamia ahí con los grupos. Eh, bueno, voy a hablar un poco del tema de Clínica del Trabajo. Nosotros somos un grupo que hay psicólogos, psicólogas y trabajadores sociales que tenemos, bueno, dos líneas más o menos como de trabajo. Una de ellas es el área de investigación, que es la que está vinculada, digamos, a este estudio que estamos haciendo con Sintrasub. Y la otra línea de trabajo es la intervención. Nosotros trabajamos principalmente con sindicatos. En estos momentos también estamos trabajando, por ejemplo, con la Confedeprus, trabajamos con sindicatos portuarios, bueno, con ustedes, Sintrasub Sename, y nuestro objetivo es hacer, digamos, trabajar de la mano con los trabajadores para poder hacer investigación, generar conocimiento y que esta información sea, digamos, utilizada por los y las trabajadoras para su beneficio en el área
de la investigación. En el área de intervención, las psicólogas principalmente que conforman el grupo hacen clínicas del trabajo con trabajadores y trabajadoras que solicitan, digamos, poder hacer algún tipo de intervención. También formo parte del grupo del Clínica del Trabajo, o sea, perdón, del grupo Trazas, pero ahí Vicente va a comentar ahí de qué se trata el grupo. Súper. Muchas gracias, Alba. Vicente, cuéntanos. Bueno, como ya me presentaron, soy Vicente Sisto, soy investigador, profesor de la Escuela de Psicología de la Católica de Valparaíso. Ahí dirijo el doctorado en psicología de la Católica de Valparaíso. Y bueno, hemos venido, lo digo en plural porque además lo hemos hecho a través a través de un equipo por el cual ha pasado mucha gente y se ha formado también harta gente. Hemos venido investigando ya desde hace unos 15 años o más, un poquito más incluso, los procesos de precarización laboral en Chile. Ahí yo creo que también está un compromiso mío y de varias y varios de nosotros que tiene que ver con una historia también de ser trabajador de políticas sociales, de ser trabajador a honorarios, etcétera. Y en ese contexto del estudio de los fenómenos de precarización del trabajo en Chile, hemos estudiado, bueno, a los trabajadores de políticas sociales, también a los profesores académicos honorarios, y luego los diversos procesos de precarización que han ocurrido, sobre todo en el campo de la acción pública, o del trabajo público, en educación, en salud y en políticas sociales. Ahí digo diversos fenómenos de precarización, porque claro, aquí en este campo, en el de las políticas sociales, quizá uno de los más brutales, ¿no? Procesos, formas de precarización, pero también a los profes también se les ha ido precarizando el trabajo, sobre todo a través del exceso de rendición de cuentas, ¿no? Y a través de formas de contratación, contratos por meses, ¿no? Muchos profesores, incluso en el sistema público, tienen contratos de 10 meses, luego los vuelven a recontratar, no les pagan las vacaciones, y lo mismo ocurre también de modos distintos también en salud primaria. En general, el Estado ha tenido esta lógica precarizante, entre otras cosas. Bueno, de eso vamos a ir hablando más adelante. Y bueno, y esto lo hemos hecho a través de eso, el grupo Estudios Trazas, que en realidad investiga otras cosas más. Esa es la línea que yo dirijo dentro del grupo Estudios Trazas, que ya llevamos harto tiempo y somos ya varias líneas de investigación en torno a las transformaciones del trabajo en Chile y su conexión con las transformaciones en las subjetividades y en las formas de articulación social. Ahí hay gente que trabaja juventud, ¿no? Políticas laborales en juventud, gente que trabaja tercera edad, discapacidad, siempre vinculado al trabajo. Entonces hay un grupo bastante trabajadores de plataformas, toda la transformación toda esta transformación del trabajo. Así que es un grupo muy entretenido, cuando nos reunimos muy entretenido también, porque así está todas las transformaciones del trabajo aquí. Tratamos de ir estudiando y ojalá siempre ir vinculándonos con actores sociales, con gente, con los sindicatos o los colectivos que se van formando. Eso. Súper, Vicente. Muchas gracias. Bueno, para quienes se van integrando, lo decíamos al principio, estamos hablando con Alba Barrera, Vicente Sisto, compañeros y compañeras de Grupo Clínica del Trabajo, Grupo de Estudios Trazas, en el marco, ¿cierto?, del lanzamiento este lunes, hace poquitos días, hace 4 días, de la primera encuesta nacional de salud mental en la red privada del Sename. Lo decíamos al principio, estamos cansados, estamos agotados. Yo particularmente hoy estoy desde las 8:30 en el computador, así que lo primero, y quiero reforzar esa idea, agradecer enormemente a la gente ahí, a la hinchada fiel que ve este espacio en vivo. Lo tratamos de hacer un poquito más temprano justamente por lo mismo, para poder también privilegiar espacios de cansancio, o sea, de descanso, perdón.
Vamos de lleno a la materia, vamos a estar hablando de la precarización en lo social expresado en nuestra salud mental. Comentar que Alba, José del Grupo Clínica del Trabajo, Vicente del Grupo Estudios Traza nos facilitaron la dependencia de la Universidad Católica de Valparaíso en diciembre del año pasado para realizar nuestro primer congreso de delegados y delegadas sindicales, que a nuestro juicio ha sido uno de los hitos más importantes del sindicato, de poder reunir ciertos compañeros y compañeras de diferentes territorios para poder planificar una política sindical para este periodo. Así que desde ya públicamente, como organización y representación de nuestros compañeros y compañeras que puedan estar mirando, les agradecemos. La idea es poder ir desmembrando un poquito, yo me imagino que tienen harto que decir, así que podemos hacer ahí una suerte de pimponeo en relación a como desde lo general a lo particular. Entonces, la primera pregunta es en términos conceptuales, en términos como de definiciones, un poco ahí ya lo contaban los compañeros en el tercer programa en vivo, de qué hablamos cuando hablamos de precarización y de qué hablamos cuando hablamos de salud mental y cómo se unen finalmente estos dos conceptos en el trabajo particularmente en que nosotros desarrollamos y que otras áreas, como bien decía Vicente, también se expresa. No sé quién quiere partir, Alba. Sí, sí. Bueno, tras bambalinas con Vicente nos dividimos un poco los temas y yo voy a hablar de salud mental y Vicente va a hablar después de precarización, que ya adelantó un poquito en su presentación. Entonces, voy a partir haciendo referencia a la salud mental para luego adentrarnos en las afecciones, porque cuando uno habla de salud mental, generalmente está hablando de lo contrario, o sea, de las enfermedades. Sin embargo, voy a tratar de hacer algunas distinciones entre ambas cosas. Me voy a cargar un poco más en el tema de las afecciones o las patologías de salud mental, porque en ese sentido es un poco lo que busca este estudio, ¿no? Poder diagnosticar qué es lo que está pasando ahí con el tema de las afecciones en salud mental. Entonces voy a partir hablando de una definición clásica de salud mental que nos entrega la Organización Mundial de la Salud. Esta define la salud mental como un estado de bienestar en que la persona alcanza sus capacidades y logra hacer frente al estrés normal de la vida, puede trabajar de forma productiva y contribuir a la comunidad. O sea, de acuerdo a los lineamientos que dice la Organización Mundial de la salud mental se figura, digamos, en un sujeto que es productivo y que tiene un cierto nivel de bienestar. Sin embargo, a pesar de que esta definición, digamos, es tradicional y clásica, la salud mental no es algo estático o que perdure sin cambios. Se desarrolla gradualmente en niveles de bienestar o de malestar y ya que se construye como una respuesta de las personas procurando resistir y adaptarse. O sea, no es una situación permanente, no es un estado permanente, sino que vamos oscilando las personas y también cuando estamos en los espacios de trabajo, oscilamos entre estar bien, digamos, y estar mal. Y dentro, por ejemplo, de la teoría de la psicodinámica del trabajo, sería que estamos entre el placer y el sufrimiento dentro del trabajo. Entonces, hay un concepto que es clave para hablar de salud mental que tiene que ver con la organización del trabajo. Hay una relación estrecha entre salud mental y organización del trabajo en consideración a que a los cambios que ha tenido la organización del trabajo tiene ciertos efectos en nuestra salud en general y particularmente en nuestra salud mental. Debo comentar entonces que la organización del trabajo experimentó cambios notables con la incorporación de la división científica del trabajo, en los que emergen los modelos, por ejemplo, como el Taylorismo, el Fordismo y el Toyotomismo, que es el sistema japonés. Esto fortalece la división técnica y social del trabajo y instaura metodologías que mejoran la eficiencia del trabajo. O sea, a eso apuntan, digamos, estos modelos, a mejorar la eficiencia. Sin embargo, esto tiene repercusiones en la salud de los trabajadores.
Estos modelos que comenté anteriormente son históricos, pero actualmente la organización del trabajo ha vuelto a tener una modificación como consecuencia de la reestructuración del capital que ha transitado hacia una economía globalizada, dando como resultado la instauración del modelo del management que trajo consigo flexibilidad como norma y la intensificación del trabajo siendo el modelo con el que nos encontramos en la actualidad. Y ahí lo vinculamos, ¿no es cierto?, con el tema de la flexibilización laboral, la precarización laboral, que provienen, digamos, de este modelo del management. Este modelo centra la responsabilidad en la producción de la producción al trabajador e instaura métodos de gestión como, por ejemplo, la calidad total, que tiene que ver con que cuando trabajamos por metas, cuando llegamos a cierto nivel, la empresa nos dice que ese no es el último escalón, tienes que seguir produciendo aún más. O sea, si tú en algún momento te piden, por ejemplo, llegar al 50%, por dar un ejemplo, y tú llegas a ese 50%, después la empresa te pide llegar al 70%, porque cuando alcanzaste el 50% empezaste a ser mediocre. Y a ese sistema de producción, por ejemplo, por metas en los que te exigen, se llama gestión de calidad total, en el que nunca hay nunca se está conforme con la producción, sino que se pide más y cada vez más. Entonces, es la instauración de objetivos cuantificables que van en escalada, por lo que el trabajador nunca logra alcanzar el estándar suficiente. Esto, como les decía, tiene consecuencias en la salud de los trabajadores porque ha incrementado los trastornos psicopatológicos en el trabajo, el sufrimiento laboral, el ausentismo y las licencias médicas. Entonces, ha tenido sus repercusiones. Podríamos decir que las condiciones de trabajo contienen factores psicosociales de riesgo que ponen en riesgo la salud de los trabajadores cuando estos tienen consecuencias de... Perdón, ahí me traspapelé. Podríamos decir entonces que las condiciones de trabajo contienen factores psicosociales de riesgo que ponen en peligro la salud de los trabajadores. Estos se manifiestan por las vías del estrés, por ejemplo, la ansiedad o la fatiga. También a través de las formas que adopta la violencia laboral, por ejemplo, la violencia física, psicológica o sexual, el sufrimiento, la depresión, los trastornos psicosomáticos y, de acuerdo a lo que dice, por ejemplo, de Jurs, el suicidio. También podría ser una especie de síntoma, si lo pudiéramos decir así, de todo el agobio que nos produce trabajar. Desde la psicodinámica del trabajo se señala que cuando se producen interacciones conflictivas entre el trabajador y la organización del trabajo, bajo, por ejemplo, la forma del individualismo, la precarización o la intensificación del trabajo, todo esto hace que se produzcan contextos favorables para la aparición de malestar y sufrimiento en el trabajo. A pesar de lo anterior, a pesar de que podemos ver, por ejemplo, que el sufrimiento es algo negativo, y de hecho sí lo es, desde la psicodinámica del trabajo, el sufrimiento se posiciona en un lugar trascendental porque ocupa un rol articulador entre la salud y la patología. De cierta forma, cuando nosotros sufrimos en el trabajo, por la organización del trabajo, por las condiciones del trabajo, cuando uno tiene este tipo de sentimientos de sufrimiento en el trabajo, digámoslo así, de cierta forma estamos tratando, digamos, de no llegar a la psicosis. Sufrir en el trabajo es una herramienta defensiva frente a para no explotar en el trabajo, nosotros sufrimos. Eso es lo que en definitiva nos dice de Jurs. Entonces, es posible encontrar significado en el sufrimiento cuando el trabajador utiliza su creatividad para contribuir a la organización del trabajo y subvierte su estado cuando aparece el reconocimiento bajo la forma de placer en el trabajo. O sea, cuando nosotros nos sentimos, por ejemplo, creativos, responsables, cuando podemos hacer nuestro trabajo y utilizamos todas nuestras herramientas para que el trabajo se haga bien, para que la pega se haga bien, ahí podemos pensar en un estado de placer, porque detrás de eso hay, por ejemplo, reconocimiento a sí mismo,
reconocimiento de los otros, que hice yo bien la pega, pero cuando esto no ocurre, cuando por ejemplo no hay reconocimiento en el trabajo, podemos pasar fácilmente a un estado de sufrimiento. A su vez, si la experiencia de sufrimiento no logra ser sublimada, o sea, no logro mantenerme en un estado en el que ocupo mis estrategias defensivas, al no ser posible la adaptación a la organización del trabajo, el sujeto cae en un estado de sufrimiento patogénico, o sea, cuando ya no es posible seguir sufriendo. Si el trabajador no manifiesta descompensaciones psíquicas durante la vivencia de sufrimiento, es porque ha logrado la normalidad en el sufrimiento a través de desplegar diversas estrategias que le facilitan sortear los embates del trabajo y mantenerse laboralmente activo. De esta forma, el sufrimiento que experimentan los trabajadores no es un ejercicio pasivo, sino que al contrario, los individuos buscan formas de permanecer funcionales en el trabajo a través de sus estrategias defensivas. Finalmente, para hacer la bajada de los elementos teóricos con el estudio que estamos realizando con Sintra Subsename y en general con los trabajadores subcontratados de Sename, lo que se busca es detectar los factores de riesgo psicosociales en el trabajo, ya que estos poseen una cualidad predictiva, en tanto manifiestan la probabilidad de que los trabajadores padezcan dolencias físicas, psíquicas y sociales a causa de los efectos negativos que intervienen en el trabajo. Bueno, para finalizar, esto ayudará a poder intervenir en aquellos factores que están poniendo en riesgo la salud de los trabajadores. Eso es más o menos un poco el tema teórico. Quizás lo pasé un poco rápido, pero la idea no es dar la lata con eso, sino poder tener un panorama teórico de dónde se sustenta, digamos, esta investigación. Súper, Alba, muchas gracias. Sí, pues súper interesante lo que planteas porque finalmente intentamos hacer este espacio en el marco de un elemento súper importante que para nosotros como organización sindical es relevante la disputa en la orientación del conocimiento, que es esta primera encuesta nacional de factores de riesgo psicosociales en los trabajadores y trabajadoras subcontratadas del Sename, como poder aterrizarlo, porque son elementos que estamos vivenciando. De hecho, a quienes se van sumando a la transmisión, insistir en enviar un saludo muy fraterno, un abrazo muy apretado, muy cariñoso a los compañeros y compañeras que nos están mirando y que están vivenciando dificultades de la salud mental, como tú bien relatabas, como el sufrimiento en el trabajo, con este contexto de teletrabajo, con el contexto de las compañeras que son educadoras de trato directo, donde no están las condiciones apropiadas, así que enviarle un saludo muy, muy afectuoso a quienes están subiendo probablemente registro en Sena Info a esta hora, que pasa mucho, sobre todo en estas circunstancias, así que bueno, le enviamos un saludo a ellos. Entonces tú estabas definiendo un poco la salud mental, o un poco como la patología, entre comillas, asociada a la dificultad de la salud mental. Y ahora Vicente va a hablar un poco de la precarización, que también un elemento, son dos elementos que están entrecruzados, que están hermanados y que están súper presentes en el área en la que trabajamos finalmente, que trabajamos con dolor humano. Así que Vicente, todo suyo el espacio, cuéntenos un poquito de qué hablamos cuando hablamos de precarización en el trabajo y este nexo que estábamos hablando con la salud mental. Gracias, Pablo. Efectivamente, voy a hablar de la precarización de los trabajadores de lo social, y para ello quiero dar un poquito un contexto de las políticas que van moldeando y van generando esta precarización. Tenía una pequeña presentación preparada, así que vamos a ver si... soy un poquito lento con esto. Aquí. Ya. Bueno, ahí lo que dice, ahí dice un poco este título, ¿no? La precarización de lo social bajo las lógicas de privatización y rendición de cuenta y gobernanza financializada de lo público. Yo quisiera contextualizar la precarización que viven los trabajadores de lo social, los trabajadores de la infancia, en el contexto de unas ciertas políticas públicas que se han organizado de tal modo que la precarización es una expresión lógica de un modo de hacer políticas públicas que
que lamentablemente no es solo nuestro, pero sin embargo Chile se ha constituido en uno de los mayores referentes a nivel mundial. Nosotros en Chile, ¿no? siempre nosotros hablamos de este Chile contemporáneo, ¿no? Este Chile no son 30 pesos, son 30 años, y en realidad esos 30 años son los 30 años de transición democrática, pero en realidad se refiere a la... con ello nos referimos muchas veces a una transformación que ocurrió mucho antes de los 90 y que fue lamentablemente confirmada y fue solidificada desde el año 90 hasta ahora, que tiene que ver con las transformaciones en cómo el Estado se piensa ocurridas en el gobierno, bajo la dictadura de Pinochet, a sangre y fuego, a sangre y muerte. Durante el gobierno de Pinochet, aquí es interesante, Tomás Mulián en Chile, perdón, no es Tomás, bueno, Tomás Mulián en Chile Actual, Anatomía de un mito, él dice algo que es bien interesante, y dice, la democracia que tuvimos desde los 90 es una democracia transformista, porque se pone toda bonita, pero en realidad lo que hace es sostener la revolución de Pinochet. Y ahí dice Tomás Mulián algo bien interesante en ese libro. Sostiene la tesis de que si bien la dictadura de Pinochet fue inicialmente contrarrevolucionaria, prontamente se transforma en revolucionaria a través de las famosas 7 modernizaciones en las que instala la revolución neoliberal. No es raro que el propio Milton Friedman haya venido acá a dar consejo a Pinochet el año 75. ¿Y qué es lo que instala? Una forma, dentro de las cosas que instala, es una forma de entender el Estado y una forma de entender la acción pública, que se enmarca en lo que luego va a ser conocido como nuevo management público. Por eso, aquí yo tengo una cita de un libro del año 87, y es interesante porque cuando para el plebiscito del año 88 se nos decía Chile, la alegría ya viene, nosotros imaginábamos la alegría como una suerte de recuperación de una cierta forma de Estado, una cierta forma más de derechos sociales que venían tejiéndose en los gobiernos antes de la dictadura. Y sin embargo, no llegó la alegría, llegó ahí yo siempre digo, no llegó la alegría, llegó el Banco Mundial con todas sus directrices. Efectivamente, cuando llega la democracia a Chile, ya estaba instalada, sobre todo en ciertos organismos internacionales como el Banco Mundial, el FMI, el Banco Interamericano de Desarrollo, entre otros, una cierta lógica de Estado. Una cierta lógica de Estado que se expresa en esta cita, ¿no? Es necesaria la reinvención radical del Estado. La cita es del año 80 y aquí, lamentablemente aquí tengo, es del año 93, sin embargo el trabajo de ellos data del año, de la segunda mitad de los años 80. Es necesaria la reinvención radical del Estado, la transformación de su estructura con el fin de aprovechar el enorme poder de la acción empresarial y la fuerza del libre mercado. Fíjense, esto además nos suena súper conocido, ¿no? La reinvención radical del Estado, la transformación de su estructura con el fin de aprovechar el enorme poder de la acción empresarial y la fuerza del libre mercado. Para ello, la recomendación es clara: reducir el Estado a través de descentralización y la participación creciente de privados en la provisión de servicios públicos. Fíjense cómo se reduce la acción del Estado, la acción pública, a la provisión de servicios públicos, ¿no? Ahora resulta que el Estado debe financiar a proveedores de acción pública, organismos colaboradores, la sociedad civil, que en realidad tiene que ver con esta acción empresarial, la fuerza del libre mercado. Entonces,
volvamos a la cita, reducir el Estado a través de descentralización y participación creciente de privados en la provisión de servicios públicos. Con lo cual se inyecta competencia, ¿no? Y eso lo garantiza esta lógica de concurso, licitación, a la vez que se genera un nuevo estímulo para la iniciativa privada. Esto acompañado de la instalación de mediciones del desempeño según estándares y resultados ligados a incentivos económicos para los prestadores, sean individuos y organizaciones, promoviendo diversos grados de flexibilidad contractual dependientes sobre todo de resultados. Es así como esto se transforma en la guía de la política pública. Aquí es bien curioso porque esta es la portada de un libro, ¿no? Reinventando el gobierno, cómo el espíritu empresarial está transformando al sector público, y fíjense que tiene una cita de Bill Clinton. Este libro debería ser la guía de toda persona orientada al campo de las políticas y del gobierno, ¿no? Esto debe ser leído por cada político electo, ¿no? en Estados Unidos, y este libro nos da la guía. Esta es la guía, queridos, la guía. ¿Y cuál es la guía? Es esta. En todo campo de acción pública tenemos que tener heterogeneidad de prestadores de propiedad pública, por ejemplo, las escuelas que hay subvencionadas, municipales, etcétera, ¿no? Entonces, heterogeneidad de prestadores de servicios públicos. Los prestadores entran en competencia en el campo de los resultados en instrumentos estandarizados de evaluación. Aquí entra en este caso el SENAINFO, la cobertura, etcétera, ¿no? Todos los indicadores, los que funcionan como herramientas de cuenta pública, le llaman, e insumo para las decisiones que toman los ciudadanos y el gobierno también. En el caso de las escuelas, en el caso de la educación primaria y secundaria, es muy notorio esto de que esta publicación de los resultados del CIMSE, por ejemplo, la idea es que entonces, y le envían la cartita, ¿se acuerdan del semáforo? Que ahora esta vez de nuevo le enviaron una carta a la gente con que el fin que usted sea el libre elector y escoja su escuela. Con ello la población es clientelizada. Los procedimientos mediante los cuales los individuos y las organizaciones son evaluados se orientan a captar resultados más que procesos, generando medidas de desempeño y enfatizando el control y la responsabilización por los resultados, ¿no? Aquí lo que importa son los indicadores, son los resultados en función de lo que solicita, ¿no? El programa, la licitación, etcétera. La relevancia de los instrumentos se resuelve en su vínculo con mecanismos de financiamiento. Fíjense que los instrumentos en general, estos instrumentos de rendición de cuentas, al estar ligados al financiamiento del prestador de servicio público, esa ligazón lo que le da fuerza a los instrumentos. Por eso se le llama gobernanza financializada de lo público. Tú cumples los indicadores, entonces tienes plata, tienes la licitación, etcétera, puedes seguir, ¿no? Y eso es la gobernanza financializada de lo público. La acción pública desarrollada por diversos actores en posiciones heterogéneas es transformada en objetos financiables mediante instrumentos. Esto es algo bien importante, porque en realidad los indicadores con los cuales funcionan los programas y funcionan las políticas es lo que en definitiva, esos indicadores materializan en definitiva lo que busca el Estado. Y eso permite generar comparabilidad entre los distintos prestadores y luego entre las distintas políticas. ¿Por qué vamos a financiar determinadas políticas y no otras? Bueno, esto se defiende en función de resultados en instrumentos estandarizados. Y esto lo recalco porque puede ser un punto relevante a disputar desde la lógica de una acción sindical o de colectivos de trabajadores. Aquí quizás, si esta es la lógica que se instala, una gobernanza financializada de lo público a través de instrumentos, quizás
Hay que instalar indicadores de estabilidad laboral, indicadores de salud laboral, de salud mental en los trabajadores, etc. El campo de los indicadores es un campo esencial de disputa. ¿Y cómo se ha resuelto el nuevo management público en políticas sociales en Chile? Bueno, como vemos, las políticas sociales aquí en Chile son diseñadas supuestamente desde los órganos centrales del Estado, pero en realidad aquí los que más influyen son los think tanks, son los organismos internacionales y otros organismos interesados. Aquí la discusión en política de infancia es impresionante el rol que han tenido estos grandes organismos colaboradores que han sido convocados como expertos más que como parte interesada. Eso es bien interesante a ver cuando uno analiza, por ejemplo, las sesiones de las comisiones de la Cámara de Diputados y del Senado. Son convocados como expertos cuando en realidad son parte interesada. Entonces, uno es cómo son diseñadas y discutidas estas políticas. Luego, ¿cómo son evaluados los programas y las políticas? Estos programas y políticas suelen ser, como decía, evaluados por cobertura, por resultados según indicadores, y nunca o muy difícilmente son evaluados en tanto el impacto real de las políticas, en el espacio en el cual intervienen, ¿no? Luego, otra característica tiene que ver con la tercerización de la ejecución. Totalmente tercerizado. ONG y consultoras compiten en licitaciones en calidad de ejecutores. Y licitaciones a veces muy cortas para lo que se busca, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de la política? En este caso, por ejemplo, el cuidado de la infancia. Pago por resultados. Precarización laboral de las y los trabajadores del área social. Fuertes sistemas de rendición de cuenta por actividad y resultado. Y ahí Pablo lo decía, hasta ahora, mientras quizás están escuchando esto, están llenando el sistema, ¿no? El SENAINFO. Y a pesar de la centralidad que tienen los trabajadores, porque son los trabajadores de lo social los que materializan la política de lo social, los que la hacen vivir, son totalmente invisibles. ¿Cuántas veces aparecen los trabajadores y sus condiciones laborales en la discusión de las políticas? Vean la discusión ahora que está ahí de las leyes. La discusión de las leyes en el Congreso. ¿Cuántas veces aparecieron las condiciones laborales? Muy poquitas veces, y por suerte el Sintrasub fue convocado y algún otro lo relevó, pero prácticamente no aparece. Y no aparece tampoco de un modo muy relevante en las leyes que han sido aprobadas. Aparecen invisibles los trabajadores, a pesar de ser el sostén de la acción pública. Aquí quiero destacar algo que yo creo que es interesante. Nosotros, como equipo de investigación, nos dedicamos a buscar en los discursos oficiales, discursos de ministros y de presidentes. ¿Cuándo aparecen los trabajadores en las políticas sociales? En discursos declarativos, ¿no? O en otro tipo de documentos así más declarativos acerca del sentido de las políticas sociales, etcétera. Y abarcamos una ventana bastante grande, entre el 2005 hasta el 2015, que era el momento en que nosotros hicimos esta investigación, un poquito más, 2016, 2017. Y encontramos muy pocas citas. Sin embargo, las citas que encontramos son de este tipo, ¿no? Documentos declarativos, que son esto, el discurso del presidente hablando del sentido de la política. Poco más de 1.000 profesionales y técnicos han sido contratados por el FOSIS para esta tarea. Todos estos cargos fueron llenados por concurso público y los postulantes en su gran mayoría son jóvenes. Jóvenes cuyo único deseo es servir a los más pobres y vulnerables de nuestra sociedad. Jóvenes a los cuales se suman otros 1.000 profesionales de los 322 municipios que se han incorporado voluntariamente al programa. No es cierto que los jóvenes no están ni ahí. Los jóvenes están ahí cuando hay causas que valen la pena. Hay trabajadores voluntarios
héroes civiles de los cuales todos debemos estar agradecidos. Fíjense, aquí estamos hablando de trabajadores que son contratados, este es su trabajo. Pero ¿cómo son invocados? Como voluntarios, trabajadores voluntarios, héroes civiles de los cuales todos debemos estar agradecidos. El único deseo es servir a los más pobres y vulnerables de nuestra sociedad. Y condiciones de trabajo, pero hombre, pues si son voluntarios, ¿qué quieres? Por favor, ¿quieres disolver esta mística tan bonita de los héroes civiles? Esa es la retórica, esa es la posición con la cual son constituidos los trabajadores de lo social en estos documentos declarativos. Sin embargo, los documentos procedimentales, que son los documentos de cómo deben ser ejecutados, ahí sí que ya no me son voluntarios, pues ustedes son rendidores de cuentas. El equipo debe ser riguroso en la mantención de todos los registros que den cuenta del proceso de atención del adolescente. Ello a fin de mantener una información fehaciente que oriente la intervención y también que sea dispuesta para los procesos de supervisión interna del programa, como externa por parte de las instancias de supervisión técnica y financiera del Sename. Esta es una citita chica, está lleno. Si eran pocos las apariciones de los trabajadores, los documentos declarativos, y esas pocas apariciones eran en calidad de héroes civiles, voluntarios que van por su propia voluntad, en los documentos declarativos siempre son señalados. Los trabajadores como, primero, no se confía en su criterio profesional, lo que importa es la rendición de cuentas, el que completen formularios, el que llenen con información fehaciente, la que además debe ser probada a través de distintos verificadores, ¿no? E incluso hasta a veces tienen que meter hasta el boleto de micro para mostrar que hicieron el viaje y que fueron para allá. La rendición de cuentas es total. Entonces, esta idea entre voluntarios y ejecutores rendidores de cuentas, que tampoco la capacidad de poder imaginar y decidir el tipo de intervención si en función del contexto situado en el que están desempeñando el trabajo es totalmente limitada. Son meros ejecutores y rendidores de cuentas. Ahí quedó el héroe civil. Contestando formularios, siendo clasificado, etc. Aquí unas citas de ciertos investigadores que han estudiado esto. Metas de atención y de cobertura, sistemas de evaluación de desempeño según estándares, pago dependiente de resultados, los nuevos prototipos de desarrollo de carrera, etcétera, y la forma de contratación flexible, interpelan no solo la actividad cotidiana del trabajador, modelan la relación con el otro y la relación con uno mismo, ofreciendo nuevos referentes en torno a los cuales constituirse como profesional en el ámbito del trabajo público. O sea, aquí está lo que tienes que hacer. Si tú querías tu compromiso con lo social, tu compromiso con la infancia queda reducido a esta gramática que te ofrece el instrumento de rendición de cuentas. Esta gramática, dice Ransom, va más allá de propiedades formales, interpela las posiciones sociales de los agentes, cómo tú hablas, el estilo y código a los cuales accedes, despliegas, determinará tu capacidad para ganar reconocimiento en este mundo del trabajo, en políticas sociales. Sí. Y aquí llegamos a la Sí, sí, como para recoger un poco los conceptos que ustedes han estado diciendo, sin el ánimo de cortar evidentemente la presentación, o no sé, si hay algo más como que seguir agregando, porque para que podamos como aterrizar estos dos conceptos que me parecen súper interesantes y que dan cuenta un poco de lo que estamos viviendo hoy en día, que no es un cuento que nos están contando. Yo me hago cargo y creo responsablemente que la mayoría de los trabajadores y trabajadoras, al menos de la red privada del Sename, que es la realidad que nos toca conocer, pero sumando al SENDA, al Ministerio de Desarrollo Social, al FOSIS, como bien decía ahí, están en esta dualidad, como bien decía la Alba al principio, entre el sufrimiento,
porque, claro, lo entendemos como una forma defensiva. Qué bueno que suframos, porque si no sufriéramos ya estaríamos hablando de una problemática a la base, en el fondo, de la insensibilidad que nos produce el trabajo. Y este diseño de la política social, de niñez particularmente, que contribuye justamente a esta precarización en una estructura, en un modelo que es eminentemente neoliberal, que tiene una matriz neoliberal y que promueve este tipo de valores como la competencia, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí yo he notado un par de cosas. Bueno, hoy día fue vetado el proyecto de ley del Servicio de Protección Especializada a la Niñez en relación a que fuera puesto en vigencia, una vez que entrara en vigencia, la ley de garantías de derecho a la niñez. Hace un ratito atrás tuvimos un seminario súper interesante con algunos personajes como imbricados, involucrados en este proceso, pero que da cuenta un poco de eso, ¿no? Cómo se diseña una política social que no es etérea, que no surge como espontáneamente. Y en ese sentido, como para que cuando terminemos podamos darle tal vez un poquito más de profundidad de salud mental que están desarrollando colaborativamente junto con Sintrasub, tal vez preguntar eso, ¿qué rol jugamos los trabajadores, las trabajadoras, en romper de una u otra manera esta dualidad entre la precarización y el deterioro de nuestra salud mental? Que lo vemos y que es evidente, y perdón que sea tan majadero en eso, muchos, miles de compañeros y compañeras a nivel nacional están reventados, y no solamente por eso, también porque los programas, los DAM, los diagnósticos ambulatorios, están cerrando muchos de ellos, porque como la política de niñez es vía voucher y cada niño vale plata, porque así es la política de niñez, cada niño vale plata, y los tribunales de familia no están solicitando pericias, hay muchos programas DAM que están cerrando. Misma situación con los programas de la línea de justicia juvenil, donde los tribunales de garantía no están sancionando jóvenes, y es la contradicción que decíamos y que decimos siempre, que nosotros trabajamos para quedar sin pega, porque si no hay cabros vulnerando sus derechos, los compañeros y compañeras de los programas de protección no tienen pega. Y así, de igual manera, si no hay cabros y cabras delinquiendo y siendo sancionados, los trabajadores del área de justicia juvenil no tenemos pega. Yo particularmente hace 2 semanas tuve que despedir a 5 compañeros, no despedirlos, sino que despedirlos porque los desvincularon del trabajo en el área de justicia juvenil. Entonces, hacerle esa pregunta a ambos, antes de pasar como a la parte final, digamos que un poco profundizar, y no sé si ahí algunos quieren hacer algunas preguntas. ¿Cuál es el rol de nosotros, de nosotras, los trabajadores, las trabajadoras, organizados o no organizados? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que decir en esta vuelta donde estamos como en la mitad del sándwich, digamos, como entre la política que nos precariza y nuestra salud mental que se ve deteriorada, y estamos como ahí tratando de remar para todos lados y vemos que finalmente, claro, no somos los héroes civiles, somos trabajadores y trabajadoras, no somos voluntarios, no somos voluntarios. Entonces, preguntarte de repente primero, Alba, eso, una pregunta para los dos, pero preguntarte primero a ti, Alba, ¿cómo cuál es nuestro rol finalmente? ¿Cuál debería ser nuestro rol ahí a los compañeros y compañeras que nos están mirando? En cuanto al tema de salud mental, el rol como trabajadores. Sí, en ambos aspectos, digamos, pero Yo, sí. yo rescataría el tema como de la organización sindical, en realidad. Yo creo que ese es un factor protector, de hecho. Individualmente es muy difícil poder trabajar el tema de la salud mental porque es un individuo particular. Sin embargo, el tema de la salud mental es algo grupal, nos pasa a todos los trabajadores, y yo creo que una de las vías es precisamente lo que están haciendo ustedes, pues, o sea, tomar herramientas, por ejemplo, de la academia, como lo estamos haciendo con el tema de la investigación, poder sacar datos, levantar datos, visibilizar datos de qué es lo que está pasando y poder ver, que yo creo que me voy a adelantar un poquito, pero la idea es poder apuntar incluso a modificar la política pública, o sea, en este tema de la salud mental. La precarización es un factor de riesgo, nos está permanentemente presionando hacia la angustia, nos presiona, nos lleva a la angustia, nos lleva al sufrimiento en el trabajo. No saber si mañana vamos a trabajar es un foco sin duda
de angustia y de sufrimiento. Entonces, ese tipo de cosas hay que tratar de cambiarlas. Y yo creo que la única forma de hacerlo en esta instancia es a través de la organización sindical. Yo creo que poder hacer presión a través de la organización es importante, es fundamental, porque individualmente yo creo que no vamos a llegar a ninguna parte. Yo creo que si nos unimos en ese sentido, y tal como lo estamos haciendo en estos momentos, podemos alcanzar mucho más que individualmente. Súper. Vicente, adelante. Oye, perdón, Vicente, Sí, siento que te corté toda la explicación. Pero como que los tiempos pasan rápido en esto y como que quiero hablar de todo, pero para eso. sí, bueno, como justo mi presentación iba a eso, quisiera cerrarla porque tiene que ver justamente con eso, me queda un poquito. Sí, dale nomás. Y Y sí. vamos a seguir el consejo de Valentina, que vamos a ponerlo en pantalla completa para que se vea bien, porque nuestros rostros cortaban la presentación. Así que compártela nomás. Mira, ya. Me queda súper poquito, así que Dale. tiene que ver con eso, con el tema de la precarización. O sea, yo creo que ahí tú lo mencionaste. Aquí, justo hoy día entró al Congreso el veto de Piñera a la ley que crea ¿cómo se llama? El Servicio de Protección, porque la ley, el proyecto de ley que fue aprobado por diputados y senadores, lo condiciona a la entrada de la ley de garantía. Y es súper interesante el documento del veto, porque de cierto modo lo que hace es sostener la lógica precarizadora que ha sostenido la política pública o sea, se precariza a los trabajadores, pero también se precariza la propia intervención. Y aquí está como la lógica de precarización. Primero una precarización institucional que está en la constante concursabilidad, esto lo trabaja súper bien Javiera Pavés, que estuvo con usted hace algún tiempo, la precarización laboral de los trabajadores, la precarización epistémica, en el sentido que no hay una orientación clara y fundamental, y una precarización de la intervención misma. En esta lógica de políticas sociales, precariza al trabajador, precariza la intervención, precariza la institución también. Quien sostiene la acción misma, la acción pública, el cuidado en este caso de la infancia son los trabajadores. Aquí está una cita del Comité de la Niñez de las Naciones Unidas. El comité, ¿se acuerda? Ese informe tan difundido que tanto hablaron en la discusión, habla de violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos. Bueno, en una parte, en la página 19, dice que una de las principales causas de las violaciones a los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes es una incorrecta interpretación del carácter subsidiario del Estado, apuntando a que es excesiva esta lógica subsidiaria de tercerización. Justamente por ahí va lo que ha sido el gobierno de Piñera, ¿no? A pesar de la evidencia, la respuesta del Estado sigue siendo eso: mayor financiamiento de centros colaboradores, mejores sistemas de control y fiscalización, más rendición de cuentas y más fiscalización con ello. Y es parte de lo que está en el veto. Entonces, no parece adecuado sujetar el presente proyecto a la ley que establece un sistema de garantía a los derechos de la niñez. Luego dice, esta falsa discusión que contrapone lo privado y lo público y la sociedad civil, siempre aquí aparece la sociedad civil, pero ya sabemos quiénes son los organismos colaboradores. Y luego, si bien se establece que es responsabilidad del servicio, la provisión adecuada de la oferta, así como apoyar técnicamente, también tenemos que apoyar a la sociedad civil en su rol colaborador. O sea, tanto intervenir ahí a los pobres organismos colaboradores mata esto. Y ahí paro esa es la presentación que tenía, pero lo importante es que aquí hay una lógica de políticas que sostiene una precariedad de los trabajadores, y son los trabajadores a su vez los que sostienen la intervención y sostienen la acción pública, la sostienen a costa de su propio bienestar. A esta hora
mucha gente veía ahí en los comentarios, ahí hay alguien ahí, justamente yo estoy haciendo, decía ahí, no, yo estoy ahora completando informes, efectivamente, ahí, la Paula Victoria. O sea, a esta hora, y van a seguir, y con toda la incertidumbre que tú decías, Pablo, o sea, esto se acabó, chao, ahora tenemos menos gente, chao, y ahora tenemos más, ahora ven de nuevo, y así se va sosteniendo el cuidado de la infancia. Y este gobierno, que digamos, han sido todos los gobiernos, han sostenido esto, y el trabajador a costa de su salud, que finalmente logra hacer algo con sentido, si esta política tiene algún sentido. Súper, pucha, está súper interesante la conversa porque justamente creo que me acopla, ahí sí. Uno de nuestros roles como organización sindical, y no porque seamos iluminada un grupito de personas, sino porque ha sido eminentemente una construcción colectiva, no exenta de errores, no exenta de aprendizaje. Siempre lo decimos, somos una organización en consolidación, en crecimiento, en maduración. No cumplimos los 2 años todavía de vida, pero es un poco eso, ¿no? Como, y si ustedes lo leen en nuestra visión, en nuestra misión, que lo pensábamos tal vez como súper humildemente hace 1 año y medio atrás, pero como que hemos visto que se ha ido desarrollando en esa misma vuelta, la disputa de una política de niñez que venga a otorgar condiciones decentes y dignas, tanto para nosotros, para nosotras, como para los niños, las niñas y los jóvenes. Ese es un poco nuestro objetivo, y yo no me voy a cansar de decirlo, no nos organizamos para ganar 10 lucas más a fin de mes, sino que en el fondo para poder disputar una vida digna, y entender otras formas de niñeces también, como la importancia de la comunidad en la niñez, la importancia del mundo de los trabajadores y las trabajadoras, etcétera, etcétera, etcétera. Y en esa vuelta, nada, pues como pasar a la parte final de este espacio, que es presentar tal vez en mayor detalle. Bueno, estuvimos el lunes ahí con un espacio en vivo especial, lanzando esta primera encuesta, estudio nacional de salud mental en los trabajadores y trabajadoras de la red privada del Sename. Es un elemento que para nosotros nos llena de orgullo poder trabajar con ustedes, compañeros, compañeras, porque creemos que justamente por ahí va un poco la mano, como desdemonizar la academia, porque igual la academia se ha ganado una demonización, yo creo que también por estar muy alejada de justamente los procesos sociales, sino que estar ahí como en las nubes muchas veces. Y de la mano de los trabajadores, las trabajadoras, el mundo del ámbito de los estudios, de la academia, poder disputar el conocimiento, pues poder disputar políticas de niñez distintas. Así que, bueno, en eso estamos, pues contarnos de repente un poquito, Alba, como en términos generales, de qué se trata el estudio, para los que no lo conocen, cómo pueden participar y cómo va hasta el momento, que por lo que entiendo igual ha tenido una bonita repercusión y respuesta de los compañeros y las compañeras. Sí, a ver, quiero compartir una, a ver si se me resuelve ahí. En plano, no. Ese. No. No, lo hice mal, parece, ¿no? Ahí se está compartiendo, ¿no? Sí, ahí se está compartiendo. Ya. Voy a compartir en realidad lo que tiene que ver con el proyecto de investigación que lo presentamos. A ver, aquí. Esto es parte del proyecto que nosotros presentamos precisamente al Comité de Bioética de la Universidad de la Católica de Valparaíso, con el objetivo, digamos, de poder tener lineamientos también en ese sentido, lineamientos éticos, para poder hacer la aplicación de esta encuesta. Les voy a leer el objetivo general.
que es describir las prevalencias del desgaste en profesionales y el desgaste profesional, y riesgos psicosociales en el trabajo. Sufrimiento patogénico, organización del contexto de trabajo, estilos de gestión y daños relacionados con el trabajo, que es un poco lo que les comenté al inicio de la presentación. Y analizar el grado de relación entre ambas variables en una muestra de trabajadores de programas de distintas líneas programáticas del CENAME en Chile. Debo comentarles que inicialmente íbamos a hacer una investigación solamente para los socios y socias de Sintrasub CENAME. Sin embargo, una de las cosas que surgió y una de las necesidades que surgió a partir de esta investigación o de elaborar esta investigación fue tener datos representativos. Entonces, la idea inicial se desechó y quisimos abarcar a todos los trabajadores y las trabajadoras subcontratados de CENAME. Este estudio es un estudio cuantitativo, no experimental y de carácter transversal. Los participantes y criterios de selección, nosotros estuvimos viendo ahí algunos datos que justamente aparecen, que emergen desde la página de Sintrasub este año, de que el número de trabajadores y trabajadoras que desempeñan labores en organismos colaboradores de CENAME a nivel nacional asciende a 11.000. Y, digamos, hicimos el cálculo, ¿no es cierto?, en consideración a esto, a la cantidad de población total, con un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 5%, nosotros estimamos que la muestra debería ser de 372 trabajadores y trabajadoras. O sea, esto es a lo que tenemos que llegar. Si llegamos a una cantidad superior a esta, sería mucho mejor. En cuanto a los instrumentos, en realidad son dos, pero la encuesta tiene tres partes. La primera parte mide las variables sociodemográficas, ocupacionales y de salud relacionadas con la pandemia a partir de preguntas con respuestas cerradas y de selección múltiple. Esto permitirá obtener una caracterización de la muestra que servirá para el análisis descriptivo. En consideración, y parece que ya lo habíamos dicho esto anteriormente, en consideración de que estamos en un contexto, ¿no es cierto?, de pandemia, no existen instrumentos que puedan dar cuenta de esta situación. Entonces nosotros decidimos incorporar en la encuesta preguntas que estén asociadas, por ejemplo, al tema del teletrabajo, a la percepción que tienen los y las trabajadoras en cuanto a la cantidad de trabajo que tienen en consideración al contexto de pandemia. Yo creo que esto va a arrojar algunas luces de qué es lo que está pasando, digamos, con los y las trabajadoras, que va a ser bastante relevante en ese sentido. Y que yo creo que se va a ver reflejado con esto que hemos dicho, ¿no es cierto?, que estamos cansados, estamos agotados, que trabajamos hasta altas horas de la noche, etcétera, etcétera, etcétera. La segunda parte contiene el instrumento MASLAT, que este instrumento mide lo que se llama síndrome de quemarse por el trabajo. Y está vinculado, ¿no es cierto?, a lo que decíamos anteriormente. O sea, sobreexigirnos, trabajar de más, todo eso tiene un impacto y repercusión, digamos, en los y las trabajadores, y es algo que nosotros queremos destacar y recabar en esta investigación. La otra parte de la encuesta, y es el instrumento final, son la evaluación de riesgos psicosociales en el trabajo, con un instrumento que se llama Protocolo de Evaluación de Riesgos Psicosociales en el Trabajo. Aquí está mal escrito, lo voy a corregir al tiro. Es PROAT, porque este es un instrumento brasileño y, digamos, queremos trabajar este instrumento acá en Chile. El procedimiento: se le pedirán a los y las participantes de esta investigación responder un cuestionario en línea a través de la plataforma virtual SurveyMonkey. Para que él o la participante pueda acceder a responder el cuestionario, debe aceptar el consentimiento informado que se encuentra en la primera parte del instrumento, manifestando su voluntariedad y conocimiento de los riesgos, beneficios y objetivos del proyecto de investigación. El consentimiento informado está basado en las orientaciones del Comité de Bioética de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. En cuanto a las formas de participación,
Son todas en línea, pero pueden ser, por ejemplo, responderlas por el teléfono, por el computador o en la tablet. Lo más recomendable, y también es algo que nosotros hemos dicho anteriormente, nosotros recomendamos que respondan la encuesta por teléfono, porque el formato de las preguntas es mucho más amigable que por el computador. Cuando uno responde la encuesta por el teléfono, uno puede ver inmediatamente toda la información. Entonces, ¿y cuánto es? Porque como son escalas Likert, uno puede leer qué significa cada puntuación, mientras que en el computador se pierde un poquito eso y a veces uno se le olvida qué significa el 1, qué significa el 2, mientras que en el teléfono uno lo ve inmediatamente y lo puede ver en cada pregunta. Entonces, por eso nosotros recomendamos que sea, ojalá la respuesta contestada en el teléfono. En cuanto a las proyecciones y expectativas del estudio, bueno, para nosotros es súper importante contar con antecedentes que en cuenta de la situación de salud mental de los y las trabajadores subcontratados de Sename con representatividad nacional. Esto también lo habíamos comentado, me parece que en el lanzamiento de la encuesta, que le damos mucho énfasis que este es el primer estudio que tiene ese propósito, digamos, hacer un estudio con representatividad nacional, y ahí es que le hemos puesto el énfasis que este es un estudio pionero, que si bien se han hecho estudios con trabajadores y trabajadoras de Sename, no se han hecho con este tinte de pensar que va a tener una representatividad nacional. Los datos que emerjan servirán para levantar petitorios en torno a las situaciones más desfavorables y apuntar a la modificación de la política pública en torno a los trabajadores subcontratados de Sename. Aquí tengo una falta de ortografía. Ya. Eso es un poco lo que nos comentaba, los que nos pedían de acuerdo a la estructura. Le tenemos quizás a modo personal, estamos bien emocionados por todo lo que está pasando en realidad. Hemos tenido una buena respuesta y les puedo, de acuerdo al recuento, el último recuento de esta encuesta, de la aplicación de esta encuesta, tenemos 277 encuestas en total. O sea, yo encuentro que es un número significativo en consideración a que si tenemos que alcanzar 375 no nos falta tanto. Y eso que empezamos el lunes, entonces es muy significativo para nosotros. Sin embargo, quisiéramos recalcar que completen las encuestas, porque si bien tenemos 277 encuestas, no están todas respondidas. Nosotros calculamos que alrededor de 240 encuestas están completas, o sea que nos faltarían bastantes en ese sentido, y la idea es reforzar de que puedan terminar las encuestas, porque si no alcanzamos el número que necesitamos, vamos a tener algunos problemas en cuanto a la validez de los instrumentos. Entonces, vamos súper bien, pero la idea es poder que todas las encuestas estén respondidas. Yo creo que hay que apuntar a eso igual. Súper. Muchas gracias, Alba. Bueno, oye, estamos súper, no tan súper, pero estamos un poquito pasaditos la hora. Bueno, vamos a empezar a cerrar, tal vez recoger algunos comentarios, reforzar y recordar, participar en la encuesta. Esta se encuentra en la página del sindicato, www.sintrasub-sename.cl. Ahí está el link directo para poder participar. Es un instrumento que no es tan largo, uno demora 20 a 30 minutos en contestarlo, puede dejarlo ahí y retomarlo después. Lo importante es que lo retomen y que no lo dejen ahí y se les olvide. Así que eso, pues vamos ahí acá a recoger algunas opiniones de los compañeros y las compañeras, que insisto en agradecer mucho que estén en este minuto viéndonos y escuchando esta ponencia y esta conversación, estas reflexiones tan interesantes. Acá Paula, por ejemplo, decía cuando estaba hablando Vicente que, claro, no le aceptan algunos boletos del bus,
que es como la burocratización, la expresión misma de la burocratización. Esta situación, por ejemplo, se repite mucho para acá, para el sur, por ejemplo. Hay compañeros y compañeras que tienen que tomar lanchas para ir a ver a algún cabro, compañeros de Puerto Montt que cruzan a Tenglo o en mismo Chiloé, y no hay formas de rendir, pues si las lanchas no dan boletos, y eso no se puede rendir. Finalmente muchos compañeros terminan utilizando sus propios dineros. Acá, bueno, una compañera señalaba eso, que en ACJ le niegan un bono que le dan hace años. Bueno, aclarar a Patti que sí, pues efectivamente existe el sindicato de la Corporación ACJ. De hecho, hace poco ganaron en la inspección en la Corte de Apelaciones de Valparaíso el derecho a negociar colectivamente. Así que igual ahí poder interiorizarse con el sindicato de la Asociación Cristiana de Jóvenes, siempre es bueno, importante robustecer las organizaciones sindicales. Acá hay un comentario grande, Alba, de Claudio Cárdenas. Y acá hay otro comentario que, bueno, gran tema, el sufrimiento para sostener el día a día con algo de sentido. La lógica de Estado sostiene la precariedad. Ante esto, organización e investigación que genere movimiento, propuestas y transformación. El cotidiano es realmente macabro para los trabajadores. Sí, pues un poco yo creo que ese comentario resume el espíritu de este espacio. Es importante como poder tomar sin ansiedades, como todos los frentes, e insistir en eso, salir como del panfleteo, de la consigna bonita, sino que crecer igual con propuesta, crecer como con robustecimiento, con musculatura para poder disputar el conocimiento y finalmente disputar una política de niñez que venga a darnos condiciones de trabajo dignas y condiciones dignas de atención a la niñez. Chiquillos, quiero dejarlos como con palabras al cierre, un minutito cada uno. Vicente, no sé si quieres partir tú como para ir cerrando, y dale nomás. No, nada más reforzar eso, contesten el cuestionario porque hay un tema que es la disputa por los indicadores, o sea, hay que hacer relevante esto, y mientras más gente conteste esto, más se puede visibilizar y se puede mostrar como relevante este impacto en la salud mental de los trabajadores. La precariedad tiene un impacto real y eso hay que visibilizarlo para también disputarlo, entonces contéstenlo. Y gracias, agradecer, por supuesto, a todos, todos. Super. Alba, compañera. Sí, agradecer la instancia, agradecer la disposición también a poder hacer este trabajo. Como les decía, igual estamos emocionados de la respuesta que hemos tenido porque igual hemos llegado a un número alto en poquitos días. Y también reforzar lo que dice Vicente, contesten la encuesta, podemos visibilizar muchas cosas a partir de esto. La importancia de esto, como les vuelvo a decir, es que es primera vez que se hace algo de esta índole, con estas características. Entonces, va a ser súper relevante poder contar con esos datos para poder ir a pelearla. Ese es como el objetivo. Así que, nuevamente, muchas gracias por el espacio. Bacán, compa. Bueno, a mí no me queda nada más que agradecerle, Vicente, Alba. Son ambas secos, secas. Igual relevar eso, que han estado presentes en este proceso de organización sindical. Para nosotros es súper significativo su participación y esta relación que hemos ido teniendo, tal vez no tan pensada desde el principio, sino que se ha ido gestando como sobre la marcha, en poder ir vinculándonos no tan solo como con el mundo de la organización sindical, sino que entendiendo de que tenemos compañeros y compañeras al lado desde diferentes frentes dando una lucha por una vida digna. Y yo creo que eso un poco traduce el ánimo de organización, el disputar el conocimiento desde la academia, el disputar mejoras en las condiciones de trabajo y en condiciones de atención a la niñez por parte de la organización sindical, y el vínculo bonito que hemos tenido en este espacio en vivo, en intervención directa, con otras organizaciones del campo popular, como la semana pasada que estábamos con los compañeros de la Asamblea Territorial Sur de Villa Alemana, donde están haciendo ollas comunes y donde se está generando algo súper bonito que ya yo creo que no es tan embrionario, sino que ya está tomando un niño que va creciendo y va tomando, o una niña, como musculatura, robustecimiento,
y que estamos haciendo eso, ¿no? Estamos haciendo pueblo, un pueblo organizado para poder disputar y tener una vida digna de una vez por todas. Así que eso, compañeros y compañeras, vayan a descansar, vamos a descansar, mañana será otro día, mañana es viernes, así que nada, pues en este contexto, abrazarnos a la distancia, aguante, harto ánimo y muchas gracias nuevamente, nos vemos el próximo jueves en otro programa de intervención directa. Que estén muy bien. Muchas gracias.